de lo que en tercer año estuvieron clase conmigo, y también hicimos algo de epidemiología, para que ustedes después podamos escribir el protocolo de investigación, ¿sí? Entonces este va a ser es cómo voy a usar los elementos de epidemiología para que yo pueda escribir el protocolo, que después va a ser un trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, esto también, cuando hagan ese trabajo de investigación, va a ser un trabajo que va a estar basado en el método científico, o sea, todo lo que escriban o que obtengamos de sus distintos trabajos de investigación va a ser conocimientos, ¿sí? A veces cuando uno hace un trabajo de investigación que se basa en una hipótesis, o sea, para que yo empiece a hacer un trabajo de investigación es porque yo tengo una idea de alguna asociación, por ejemplo, entre un factor a que está expuesto mi paciente y yo pienso que eso puede llegar a producir un efecto en la salud de mi paciente, ¿sí? A ver, por ejemplo, yo digo, esto es una suposición lo que estoy por decir, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, todas las personas que ingieren Coca Cero tienen más frecuencia de presentar dermatitis seborreica, ¿sí? Esa es mi hipótesis, esa es mi idea, ¿sí? Yo para demostrar eso, tengo que hacer un trabajo de investigación y demostrar dicha asociación, ¿tá? Ese trabajo de investigación se va a basar en el método científico. Yo voy a seguir distintos pasos que son metodológicos, ¿sí? Y voy a dar un resultado, ¿sí? Y ese resultado a veces, cuando hablamos en medicina, cuando estamos haciendo trabajo científico, decimos, la hipótesis se demuestra o la hipótesis es nula, por ahí decimos, ¿sí? Quiere decir que cuando, por ejemplo, yo demostré que había asociación, se demostró esa hipótesis, pero a veces, cuando uno concluye un trabajo de investigación, esa hipótesis no se demostró, entonces decimos hipótesis nula. No quiere decir eso que ese trabajo de investigación que yo hice no es válido o no sirvió, ¿sí? Lo mismo brinda un conocimiento. El conocimiento en ese caso sería que no había asociación entre la ingesta de la Coca Cero y la dermatitis seborreica, ¿sí? Cada vez que hagamos un trabajo de investigación, siempre va a haber siempre va a ser, vamos a producir un conocimiento, ¿sí? Entonces, nunca cuando hagamos algo de investigación, nunca no es que no tiene validez, que no es valedero o que no sirvió. Siempre nos va a brindar un conocimiento, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista es que ahora ustedes en sexto año lo tienen que digamos que reconocer en la epidemiología para conocer la frecuencia, por ejemplo, de las enfermedades que son más prevalentes en el lugar donde están viviendo, donde van a trabajar, o en el servicio donde están trabajando, ¿sí? Eso es un punto de interés, digamos, para hacer un trabajo científico, ¿sí? Es decir, quiero saber qué enfermedades son frecuentes en mi zona, ¿sí? Lo otro es que yo pudiera preguntarme por qué en tal zona es más frecuente, qué sé yo, el dengue, y por qué en otras zonas no es frecuente el dengue, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? ¿Sí? ¿Es el riesgo las distintas poblaciones? ¿El riesgo son las diferentes personas? ¿Sí? ¿O las personas tienen alguna disposición genética a no infectarse de dengue? ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de preguntarse por qué un grupo se enferma y por qué otro grupo no se enferma, ¿sí? De todos estos interrogantes que cada uno de nosotros nos hacemos, cuando ahora ustedes empiecen a pensar en su protocolo,
ustedes, hay un punto en que yo les voy a decir, piensen en el problema de salud que les interesa, ¿sí? Cuando uno empieza recién a hacer investigación, que investigación no es de los grandes científicos, si ellos hacen grandes investigaciones, pero investigaciones la podemos hacer cualquiera de nosotros, digamos, ¿sí? Pero cuando ustedes empiecen a pensar en su problema, en donde estén viviendo o trabajando, o en este momento volvieron a su lugar de origen, digamos, piensen qué situación de salud a ustedes les llama la atención, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que a mí me da curiosidad, ¿sí? ¿Por qué, ¿por qué ciertas personas que son resistentes, por ejemplo, a antibióticos X, y por qué hay otro grupo que no? ¿Sí? De esas ideas que cada uno de ustedes se va a poner a pensar, surgen hipótesis que después las vamos a escribir y antes de terminar su PFO, ustedes van a hacer ese trabajo de investigación y lo van a presentar a la AMAT, que es la Asociación Médica donde uno presenta su trabajo científico, digamos, ¿sí? Pero es importante que desde ya, ¿sí?, empiecen a pensar cuál sería su pregunta problema, ¿sí? ¿Qué me gustaría a mí saber? Y eso de qué me gustaría saber a mí es de que yo escuche, ¿sí?, trabajo de investigación, porque fui a un congreso, o ahora que entramos todos por vía online, estamos todos en Zoom, escuchamos los congresos, ¿sí? Entonces, escuchen por qué tal médico refiere que sucede esto en su provincia y por qué no sucede en otra provincia, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué, qué sé yo, el norte tiene más personas desnutridas y por qué no el sur, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que la desnutrición sea más frecuente en un lugar que otro, ¿sí? Y así entonces uno se va ideando, va pensando situaciones de, de enfermedades o situaciones de salud también uno puede pensar, ¿sí? Y va teniendo curiosidad sobre ese tema, ¿sí? Entonces, esta parte de la epidemiología que vamos a desarrollar ahora es, digamos, la base de cómo ustedes van a tener que escribir su protocolo para después hacer su trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, la epidemiología lo que hace, dice la palabra, lo que hace, dice, se refiere, digamos, dice, estudio de los pueblos, significa epidemiología, estudio de los pueblos, ¿sí? Y entonces nosotros le agregamos estudio de la salud o de la enfermedad de la población. Eso es lo que hace. Quiere saber si hay estado de salud o estado de enfermedad en la población, ¿sí? Nosotros le llamamos estado de situación de salud, decimos en medicina. Queremos saber la situación de salud que tiene el servicio de cirugía del Hospital San Juan Bautista, ¿sí? Quiere saber la situación de salud de la ciudad de Corrientes capital, ¿sí? Quiere saber cómo está la población de Corrientes capital, ¿sí? Y quiere saber también cuáles son esos determinantes que hacen que estén en buena o en mala salud, ¿tá? Entonces, esa es una parte de la epidemiología. Nosotros lo llamamos campos de la epidemiología. Es saber en la situación de salud de una población y su determinante sería una parte, ¿sí? Lo otro que hace la epidemiología es vigilancia epidemiológica, ¿sí? ¿Qué significa? Quiere saber, ¿sí?, qué enfermedades hay, qué eventos positivos hay para estar sanos, qué enfermos hay, qué sanos hay, ¿sí? Y entonces vigila, y hace una vigilancia epidemiológica. Todas las enfermedades infectocontagiosas y ahora las crónicas no transmisibles como tuberculosis, como diabetes, ¿sí?, son de vigilancia epidemiológica. O sea, por si ustedes leen por ahí clínicas médicas, van a ver que hasta hace un tiempo la diabetes
una enfermedad crónica no transmisible y en este momento es una enfermedad epidémica, ¿sí? ¿Y por qué decimos epidémica? Y porque superó el número de casos que se venía viendo de diabetes y en este momento tenemos epidemia de diabetes, de obesidad, ¿sí? Y entonces pasó a ser una enfermedad crónica no transmisible epidémica. ¿Estamos? Entonces, eso se llama vigilancia también epidemiológica. Yo vengo viendo, vengo controlando ciertas enfermedades y de golpe una supera el número de casos que yo vengo mirando o vengo esperando que aparezca y supera el número y entro en epidemia. ¿Sí? Entonces, por eso se hace vigilancia epidemiológica. Lo otro que hace es, quiere saber, como dijimos anteriormente, cuáles son los determinantes, qué es lo que determina que una población se enferme más que otra. ¿Sí? ¿Qué es lo que determina que una persona responda a un tratamiento y la otra persona no responda al mismo tratamiento? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene esa población o ese individuo para que responda o no responda? ¿Estamos? Y por último, lo que está haciendo la epidemiología es evalúa los servicios de salud. ¿Qué quiere decir cuando evalúa los servicios de salud? Nos controlan a los servicios por la cantidad de mortalidad que tenemos. ¿Sí? En mi servicio, mortalidad neonatal. En el servicio de obstetricia o mortalidad materna. ¿Sí? Y entonces nosotros, digamos, sabemos la cantidad, la tasa de mortalidad neonatal o obstetricia submaterna que está manejando la provincia y que maneja la nación. ¿Sí? Nosotros estamos, digamos, vigilando que nuestra mortalidad neonatal no supere al de la provincia o al de la nación. ¿Sí? Y en el caso que supere, o en el caso que se dé una mortalidad neonatal en mi servicio, va a bajar de provincia y puede bajar de nación y va a hacer un estudio de qué ocurrió para que yo tenga esa muerte neonatal. ¿Sí? Va a preguntar, así ocurre cuando se nos muere un neonato o una madre, que baja un equipo de provincia y después de nación y pregunta a ver qué ocurrió con ese paciente. ¿Sí? Entonces ahí es cuando evaluamos, ¿sí? Cómo fue la atención, cómo fue el antecedente del embarazo de ese neonato, ¿sí? En qué condiciones nació, ¿sí? El servicio está equipado adecuadamente, al servicio le falta equipamiento, ¿sí? Y ahí entonces hacemos como una regulación de qué hicimos bien y qué hicimos mal, ¿sí? Y en base a eso entonces corregimos, ¿está? Eso también hace la epidemiología. Esos son los campos de la epidemiología. Entonces, saber cuál es la situación de salud, vigilancia epidemiológica, busca los determinantes y evalúa los servicios de salud en el que uno está trabajando, ¿sí? Bueno, después sigan leyendo el PowerPoint ahí que yo estoy pasando, ¿sí? Ahí sigue repitiendo que va buscando los factores de riesgo o cuáles son los marcadores. Una diferencia importante es saber cuál es el factor de riesgo de un grupo o cuáles son los marcadores de riesgo, ¿sí? La diferencia es que si yo defino un marcador de riesgo en una población o en un individuo, digo, es la probabilidad que tiene esa persona de enfermarse o de morir, ¿sí? El marcador es lo mismo, es la probabilidad que tiene un individuo de enfermarse o morir, pero la diferencia importante entre ambos es que yo al factor de riesgo lo puedo corregir, ¿sí? Si el factor de riesgo de una persona hipertensa es que sea obesa, yo puedo tratar, ¿sí? Interdisciplinariamente con psicología y con nutrición, el descenso de peso de mi paciente, el control de un buen tratamiento y puedo mejorar la hipertensión arterial, ¿sí? Pero si yo tengo un marcador de riesgo, ¿sí? En una persona, ser por ejemplo, por edad, por ejemplo, ¿sí? Yo tengo un recién nacido que, como ustedes saben, tiene su sistema inmunológico todavía no maduro, entonces tiene riesgos de mortalidad, ¿sí? Por ejemplo, hasta los 2 meses no le vacunamos a un recién nacido, ¿sí? A los 2 meses recién recibe
la primera dosis de vacuna. Cuando nace le colocamos BCG y hepatitis B. El resto no tiene, ¿sí? El resto la madre le pasa inmunoglobulinas por la leche materna. Pero si se contagia, por ejemplo, de coqueluche o tos convulsa, tiene alto riesgo de mortalidad, ¿sí? Entonces ese es un marcador de riesgo. Tiene una edad que es recién nacido, que tiene su sistema inmunológico inmaduro y el cual yo no puedo modificar, ¿sí? No puedo acelerar la maduración de su sistema inmunológico. No puedo acelerar la colocación de vacuna que recién viene a los 2 meses, ¿sí? ¿Estamos? Entonces esa es la diferencia. No puedo yo modificar la edad de ese paciente, ¿sí? Él por edad tiene riesgo de ciertas situaciones de salud o de muerte, digamos, por tener esos 30 días de vida. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre un marcador y un factor de riesgo? ¿Sí? Entonces, eso también la epidemiología va determinando. Esos son los determinantes. Si son factores de riesgo, no son marcadores de riesgo. ¿Sí? Lo otro que hace la epidemiología es hacer esos trabajos de investigación, y entonces nosotros los médicos lo que vamos a hacer a través de estos trabajos de investigación, vamos a ir creando programas de salud para mejorar, digamos, lo que nos están informando, ¿sí? Si, por ejemplo, a nosotros nos informan a médicos de que en la zona donde vivo hay prevalencia de parasitosis, de oxiuro, de amebiasis, de otros tipos de parásitos, que sé yo, riardia, todos los demás parásitos, y me dan el conocimiento y me dicen, de tu población infantil, el 80% presenta parasitosis diversa, ¿sí? Tienen oxiuro, tienen giardia, tienen otros tipos de parásitos, me da a mí el pie para realizar un proyecto de salud y decir, bueno, entonces voy a tener que realizar un tratamiento masivo con antiparasitario para mejorar la salud de mis pacientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que también va brindando los conocimientos científicos, digamos, los trabajos científicos, ¿sí? Y lo otro que, que la epidemiología hace es, eso que hablamos ayer en salud pública, es conocer el proceso de salud y enfermedad de las distintas enfermedades que yo voy estudiando o conociendo, y viendo entonces cómo es mejor el tratamiento de ese tipo de patologías. Por ejemplo, si hablamos de diabetes, ¿sí? Nosotros hacemos la parte de tratamiento medicamentoso, digamos, ¿sí? Después viene el tratamiento higiénico-dietético, después viene el tratamiento de actividad física, etc. Entonces, en la actualidad sabemos que la diabetes es un tratamiento interdisciplinario, no solo depende de la persona que hace diabetes, sino de todas las otras disciplinas, ¿sí? Del psicólogo, del nutricionista, del que hace actividad física, etc. ¿Sí? Porque si no es interdisciplinario, la diabetes es una enfermedad crónica, ¿sí? Que si no actuamos todos en conjunto sobre el paciente, no va a haber buena evolución o no va a haber buena respuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno hace cuando dice, bueno, quiero ver la realidad de la diabetes en mi paciente y no solamente, digamos, enfocarme en que se haga la insulina o que tome la metformina y me olvido del resto, ¿sí? Porque, digamos, eso no va a ser claro, ¿sí? Bueno, y lo último que quiero que vean es que cuando se empezó a hablar de epidemiología, ¿sí? Fue en el momento que le puse ahora que estoy compartiendo, fue en el momento en que había epidemias, ¿sí? Entonces, en ese momento, si bien nos hablaba de epidemiología, los médicos de ese momento lo que hacían era, pensaban por qué había epidemias, ¿sí? Y hay un médico,
¿sí? Que lo que hizo en ese momento fue relacionar, ¿sí? Qué ocurría en sus pacientes en una zona de Londres, ¿sí? Entonces este doctor lo que hizo fue, hizo un mapa de su zona y empezó a agrupar los pacientes que se morían, ¿sí? Y empezó a preguntar, a hacer el interrogatorio de qué consumían, cómo era su vivienda, ¿sí? Y empezó a agruparlos como en barrios, ¿sí? Y anotaba lo que clínicamente observaba, ¿sí? Que los pacientes, digamos, como que consumían algo, ¿sí? Y que después se morían por diarrea. Y la enfermedad era en ese momento cólera, ¿sí? Él, él hasta ese momento no, digamos, no sabía que era cólera, ¿sí? Él lo único que llegó con su conocimiento a decir es hay algo que ingieren mis pacientes que después aparece la diarrea y se mueren por diarrea y deshidratados, ¿sí? Eh, Él lo que relacionó fue que esos distintos grupos de personas, ¿sí? En ese momento, se proveían de agua, ¿sí? Que en ese momento había una toma de agua cada 4 manzanas, imagínense, ¿sí? Y lo que relacionó es que, digamos, los baños, el nivel, digamos, del baño, del pozo sigo el baño, llegaba hasta, ¿sí? La napa de donde se consumía el agua, ¿sí? Y entonces la conclusión de él fue que había algo, ¿sí? En la materia fecal o en el agua que contaminaba a los pacientes y se seguían infectando y se seguían muriendo. Y que después otro médico continuó la investigación y fue cólera, ¿sí? ¿Estamos? Pero esa fue una observación de un médico. Entonces, en las epidemias lo que hacían era observaban qué es lo que pasaba con esto, ¿sí? Así comienza la epidemiología, ¿sí? Una vez que pasa ese proceso de buscar de por qué se infectaban, empiezan a buscar a la bacteria, al virus o al parásito, y pasan a la historia de la medicina, que es buscar la monocausalidad de por qué se enfermaban la gente, ¿sí? Y ahí encontramos los distintos agentes etiológicos, digamos, ¿sí? De todas las enfermedades. Esa etapa es la monocausalidad y encontraron al agente infeccioso, ¿sí? Pero lo único que se sabía era que tal o cual bacteria o virus o parásito provocaba esta enfermedad, ¿sí? Esa es la conclusión que se sacó en ese tiempo. Posteriormente, la epidemiología lo que hace es le llama la atención los procesos crónicos como las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Y ahí entonces empiezan a estudiar a la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Las cardiopatías, todo lo que sea crónico, ¿sí? Y empiezan a descubrir cuáles son los factores de riesgo o cuáles son los marcadores de riesgo que hay en esas personas para tener cual o tal patología, ¿sí? Y ahí es cuando, digamos, dan el conocimiento que, por ejemplo, para que uno desarrolle diabetes, ¿sí? Tiene que tener ciertos factores de riesgo, ¿sí? O ciertos marcadores de riesgo. Ahora sabemos, por ejemplo, que la diabetes tengo que tener también un gen, ¿sí? Algo biológico que me predispone a mí a ser diabetes, ¿sí? Tengo que tener un síndrome metabólico para ser diabetes, que tengo que tener, qué sé yo, receptores resistentes a la insulina y todo lo que sabemos de diabetes, que tengo que tener obesidad, que tengo que ser sedentario, ¿sí? Todo eso que sabemos que eso favorece a que un paciente haga diabetes. Lo mismo ocurrió con la hipertensión, con las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? En ese momento cuando se descubren cuáles son los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y, por supuesto, a través de un trabajo científico. Y ahí nos cuentan cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Una vez que bueno, que brindaron esos conocimientos, el otro pensamiento que viene es, bueno, si ya sabemos qué es lo que predispone, qué es lo que pone en riesgo a la población, y ahora qué vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para mejorar eso? Entonces,
aparece la medicina preventiva, que es cuando aparecen todo lo que sea vacunas, ¿sí? Ahí aparece todas las medidas de prevención que conocemos hasta la actualidad para prevenir las enfermedades, las vacunas, el aislamiento, la distancia, la colocación de preservativos, si quieren, todo lo que sabemos ahora que uno hace para prevenir enfermedades, ¿sí? Pero, como dije ayer también, hasta ese momento solo el equipo salud sabía de estos conocimientos, brindaba todo su conocimiento, pero aún así seguían las enfermedades, ¿sí? O sea, seguíamos teniendo diabéticos, seguíamos teniendo hipertensos, seguíamos teniendo gastroenteritis infecciosa, todas las enfermedades. Entonces, aparece el punto de vista de que la salud es un aspecto social, no solamente médico, ¿sí? Y ahí es cuando aparece la salud comunitaria. ¿Qué significa la salud comunitaria? Es darle responsabilidad a la población o al paciente de su salud. Decirle, señor, yo le brindo todos los conocimientos, pero usted tiene que decidir qué hacer con su vida, ¿sí? Qué hacer con su salud. Yo puedo decirle, no fume, no consuma tabaco, pero usted decide, ¿sí? Y después va a ser un cáncer, y sí, va a ser un cáncer, seguro, ¿sí? O va a tener otras enfermedades, ¿sí? Yo le doy todo el conocimiento como médico, pero usted decide, ¿sí? Entonces, como que repartimos la responsabilidad a la población, a la comunidad, de su estado de salud o de su estado de enfermedad, ¿sí? Y por último, lo que hace la tecnología, dijimos, es controla los servicios de salud, ¿sí? Nos controlan por las tasas de mortalidad, ¿sí? Nos controlan cada vez que hay en cada servicio, ¿eh? Cada vez que hay una muerte, hay un equipo, ¿sí? de médicos que baja el servicio y evalúa las condiciones de calidad de servicio que estamos brindando, ¿sí? La calidad significa en cuanto no solo equipamiento que tengamos, sino también a la preparación que tengamos los diferentes médicos en los distintos servicios, ¿sí? Eso se refiere a que después cuando trabajen en los servicios van a ver que aproximadamente todos los años tenemos que hacer 2 o 3 congresos, y cada 2 o 3 años hay como un examen, digamos, evaluatorio para ver cómo seguimos con nuestro conocimiento, digamos, ¿sí? Si estamos actualizados, no estamos actualizados, ¿sí? Si estamos utilizando los nuevos tratamientos que existen o no, o estoy haciendo tratamiento de hace 20 años. Bueno, todo eso es con respecto a calidad de servicio, ¿sí? Eso nos controla, ¿sí? Entonces, esto era el último power que les estoy mostrando, era cuando estábamos en actividad, digamos, estábamos acá en el hospital, y entonces yo le había puesto un trabajo práctico para que ustedes hicieran un tipo de investigación cortita, ¿sí? Ya sea en un centro de salud o en el mismo hospital, y puedan ver qué enfermedades había, qué sé yo, en la emergencia. O sea, iban, por ejemplo, un grupo al servicio de emergencia y investigaban, tomaban datos de qué era la patología que más frecuente consultaban por emergencia, ¿sí? O iban a cirugía, o iban a hacer obstetricia, depende de la atracción de cada uno de ustedes por las distintas especialidades, ¿sí? Y entonces tomaban esos datos y después los analizábamos y veíamos qué era lo frecuente y por qué eso era muy frecuente, qué edad era la que asistía, ¿sí? Si eran más mujeres que varones, si eran más adolescentes, ¿sí? Y qué problemas de salud atendía la emergencia. Bueno, y lo último que van a ver acá es los distintos tipos de estudios de investigación, ¿sí? Yo les puse acá, se llaman diseños epidemiológicos o estudios epidemiológicos, o si quieren llamarlos diseños de investigación, es lo mismo, ¿sí? Y entonces
hay descriptivos y hay analíticos, depende de lo que uno quiera, este es el descriptivo, pero depende de lo que uno quiera investigar. Después vamos a ver que hay distintos diseños de investigación, las cuales yo voy a elegir porque quiero investigar tal o cual cosa, ¿sí? Para cada situación que yo quiera investigar va a haber un diseño, ¿sí? Por eso esa parte se llama metodología, ¿sí? Vamos a ver qué metodología yo tengo que utilizar si quiero investigar, por ejemplo, la frecuencia de una enfermedad, ¿sí? Y hay una metodología para eso. ¿Estamos? Bueno, y ahí les puse los analíticos, ¿sí? Que son los otros tipos de diseño de investigación que hay. Acá les clasifiqué, pero esto vamos a desarrollar después más ampliamente, ¿sí? Bueno, y hasta ahí, digamos, miren, sigue el Power, pero ustedes hasta ahí miren por la clase de hoy, ¿sí? Hasta dónde clasifican descriptivos analíticos, ¿sí? Eso podamos desarrollar más detalladamente todo, ¿sí? Bueno, cuando uno define epidemiología, que habíamos dicho que la epidemiología era el estudio de salud y enfermedad de una población, siempre va a elegir 3 variables en las cuales yo tengo que describir, ¿sí? Esas 3 variables son persona, lugar y tiempo, ¿sí? Significa que, por ejemplo, yo voy a hacer un trabajo de investigación y voy a decir, el título de mi trabajo va a ser esto, prevalencia de diarrea aguda en niños menores de 2 años en la ciudad de Resistencia, Chaco, durante el periodo 2018-2020. ¿Sí? Vieron que ahí en el título que describí estoy diciendo qué personas voy a estudiar, dije menores de 2 años, dije en qué lugar, dije Resistencia, Chaco, y dije en qué tiempo, 2018-2020. ¿Sí? Está bien claro lo que yo voy a contar en mi trabajo de investigación. ¿Por qué tiene que figurar persona, lugar y tiempo? ¿Sí? Porque puede haber que alguien me diga, y el niño de 7 años, ¿qué pasa con la diarrea aguda? ¿Sí? Yo digo, no sé, porque eso yo no investigué. Yo investigué en menores de 2 años, ¿sí? Si quieres, si después hace otra investigación en niños de 7 años, ¿sí? Eso es para que las conclusiones que nosotros contamos en nuestro trabajo de investigación cuando termina, es para saber que eso que investigué se refiere a ese grupo poblacional. No sé lo que pasa con los niños de 7 años, ¿sí? Yo solo sé que investigué en los menores de 2 años. Y esta es mi conclusión, ¿sí? Son niños menores de 2 años en Resistencia Chaco. Y te preguntan, por ejemplo, en Córdoba, y bueno, no sé qué pasa en Córdoba, tendremos que investigar en Córdoba, ¿está? Entonces, cuando yo defino así claramente de decir, son niños menores de 2 años, en Resistencia Chaco, el periodo 2018-2020, es ese grupo poblacional el que yo investigué. No sé lo que pasa con otros grupos poblacionales. ¿Estamos? Pero como yo soy una de las que investigo, ¿sí? En Córdoba hay otra que investiga, en Buenos Aires hay otra que investiga, en La Rioja hay otra, en Ushuaia hay otra. Después, cuando vamos todos al mismo congreso, ya que somos pediatras, presentamos esos trabajos y lo que hacemos es, vemos las conclusiones de qué cada grupo poblacional tiene, ¿sí? Y a veces coincide, ¿sí? Que en Chaco, en La Rioja, en Ushuaia y en Buenos Aires, los niños de esa edad tienen este tipo de diarrea y responden a este tipo de tratamiento, ¿sí? De ahí surgen después las normativas o los consensos que usamos para diarrea aguda en niños menores de 2 años, ¿sí? Concluimos que en las diferentes regiones del país, el tratamiento, ¿sí? La evolución es la misma en esos grupos de niños. ¿Estamos? Y sacamos una normativa, ¿sí? En base a esa normativa, todos los pediatras se manejan y tratan la patología de diarrea aguda de esa forma.
¿Estamos? Eso sale de que en varios lugares hicimos el mismo trabajo de investigación y sacamos una conclusión, ¿sí? ¿Está? Entonces, eso es lo que en la epidemiología utiliza sus tres variables principales: tiempo, lugar y persona. ¿Está? Bueno, que le llamamos variables. Esas tres son las variables principales de la epidemiología, ¿sí? Pero cuando ustedes empiecen a hacer su protocolo de investigación, ustedes van a tener su pregunta-problema de las distintas enfermedades que existen, y cada uno va a tener que elegir la variable que quiere investigar, ¿sí? La variable es la característica que tiene, o la situación, ¿sí? O la cualidad que tiene la persona, ¿sí? De presentarse esa cualidad sí o no, digamos, ¿sí? O cómo varía esa cualidad, o cómo cambia, por eso se llama variable, o cómo cambia esa cualidad en distintas personas, ¿sí? Y entonces, cada uno de ustedes va a elegir la variable que quiera para hacer su protocolo de investigación, ¿sí? Lo que, lo que, lo que sucede es que a veces hay ciertos temas, ¿sí? que uno investiga, en las cuales hay variables en las cuales yo tengo que, digamos, tengo que utilizar, digamos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, qué sé yo, estoy investigando y imaginen que ustedes deciden hacer un trabajo de neonatología y quieren hablar de edad gestacional y prematurez, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en ese caso, la variable edad gestacional, que se clasifica en semanas de gestación, tiene que estar sí o sí, o como que está implícita que tiene que estar, ¿sí? Porque al hablarme prematuro, lo primero que un neonatólogo quiere escuchar es cuáles son las semanas de gestación de esos prematuros, ¿sí? No es lo mismo ser un prematuro de 32 semanas que ser de 36 semanas, por ejemplo, o ser de 28 semanas, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Entonces, es importante para el que escucha, que va a ser un neonatólogo que está al otro lado, la semana de gestación de los prematuros que ustedes investigaron en su trabajo de investigación, ¿sí? O si hablan de embarazo adolescente, por ejemplo, ¿sí? Si está el ginecólogo o el ginecobstetra escuchando, va a querer saber, seguramente le va a preguntar cuál es el promedio de edad de las adolescentes que incluiste en tu trabajo de investigación, ¿sí? ¿Cuál es la edad promedio que encontraste de embarazo adolescente? ¿Sí? Y ustedes les van a tener que informar. Y bueno, en mi trabajo encontré un promedio de edad entre 2 y 13 años. Ah, ¿sí? ¿Y por qué en ciertos temas o en ciertas eh, situaciones de salud que uno investiga, hay ciertas variables que son primordiales, digamos, ¿sí? Y porque los ginecobstetra que va a escuchar embarazo adolescente, ¿sí? Que imaginémonos que estamos somos residentes de la maternidad Sardá, que está en Buenos Aires, y que somos residentes ginecobstetricia, ¿sí? Todos nosotros, ¿sí? Entonces, el jefe residente nos mandó a hacer un trabajo de investigación de embarazo adolescente en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y estamos presentando nuestro trabajo en un congreso, ¿sí? Porque para que sepan ya, ¿sí? Ya vayan sabiendo que en la residencia, los R1, ¿sí? Y los R2 y R3 acompañan, pero es el R1 el que hace trabajo de investigación y que está al frente de la presentación, ¿sí? De esos trabajos de investigación, de sus hospitales, ¿sí? Del cual depende que presentemos bien el trabajo y que esté todo bien hecho para darle, digamos, importancia a mi servicio, ¿sí? Por eso, ¿sí? Por eso es importante que sepan hacer y aprovechen hacer trabajo de investigación, porque todos los mejores hospitales que existen, ¿sí? Es porque diariamente o semanalmente o cada 6 meses o durante todo el año presentan trabajo de investigación de lo que están haciendo, ¿sí?
de lo que están probando, si quieren escuchar, de lo que están experimentando, si quieren escuchar, ¿sí? Y van dando conocimiento al resto de los médicos, ¿sí? Eso que van a hacer después, ¿sí? Y que hacemos la mayoría, ¿sí? Que vamos y nos sentamos a un congreso a escuchar, van a ir a escuchar no lo que dice el libro, ¿sí? No lo que dice el libro de clínica, ni de cirugía, ni de, qué sé yo, ni de pediatría, ni de dermato, ni de oftalmología. No van a ir a escuchar eso. Eso ya está dado que lo saben todo, ¿sí? Van a ir a escuchar qué trabajo de investigación hizo el servicio de oftalmología en el tratamiento, qué sé yo, a ver, del glaucoma en personas mayores de 60 años, ¿sí? ¿Qué tipo de técnica utilizaron? ¿Sí? Y van a escuchar las técnicas que usaron y cuál, de acuerdo al equipo ese, cuál fue la mejor técnica que se utilizó, ¿sí? El resto lo que hacemos es escuchamos la conclusión de la investigación de ese grupo de oftalmólogos. Y después venimos y aplicamos, ¿sí? a nuestros pacientes. ¿Estamos? Pero, digamos, la importancia de los distintos hospitales, ¿sí? O de los distintos servicios surge de que constantemente están haciendo trabajos de investigación, ¿sí? De ahí es que uno evalúa cuáles son los mejores servicios, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si alguno de ustedes tiene la suerte de hacer una residencia, ¿sí? Y cuando uno elija el lugar donde va a ir, tiene que saber que tiene que elegir aquel hospital, de acuerdo a la especialidad que le guste, ¿no? De aquel hospital de que sea el más capaz en la especialidad que uno quiera hacer. El que más renombre tenga, ¿sí? En la especialidad que uno quiera hacer, ¿sí? Hay muchísimos hospitales, no todos son, digamos, referentes de tal o cual especialidad, pero todos tienen dentro de su formación, digamos, que mejor, tiene el mejor servicio de otorrino, el otro tiene el mejor servicio de neurología, el otro tiene el mejor servicio de otorrino, etc. Ya van a ir ustedes viendo o tienen que ir mirando, consultando cuáles son los mejores servicios de los diferentes hospitales. Y ahí es cuando el R1, ¿sí? Les aviso, el R1 es el que tiene que hacer el trabajo de investigación y presentar, ¿sí? Presentar su trabajo de investigación. Esto que vamos a aprender ahora a hacer, ustedes lo van a tener que presentar delante de sus colegas, médicos, otros residentes y médicos de planta en un congreso y lo tienen que presentar, ¿sí? Entonces, no es que esto que vamos a aprender ahora es doblo la hoja y terminó la materia epidemiología y nunca más la van a ver, ¿sí? Y también les aviso, ¿sí? Que vieron que para ingresar a la residencia, eh, digamos, no nos dicen no podés ingresar. Uno va, se inscribe y puede ingresar, ¿sí? O sea, no hay un tope de inscriptos, ¿sí? Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Sí? Porque, aunque ustedes no crean, digamos, los distintos servicios quieren médicos calificados, ¿sí? No quieren, vayan sabiendo, ya no les gustan los mediocres, no les gustan los más o menos, no quieren los mejores. Y entonces, ¿cómo se hace diplomáticamente un tope en la residencia? Y lo primero que le van a preguntar, ¿sí? Van a tener una planilla con preguntas y le van a ir preguntando su promedio de facultad, de qué facultad provienen, ¿sí? Qué idiomas manejan, y después viene qué trabajo de investigación hicieron pregrado, pregrado, o sea, cuando estuve estudiando medicina, qué trabajo de investigación hice en mi carrera, ¿sí? Y entonces ahí nos van puntuando, te van poniendo, si yo digo, tengo un promedio de 7, vengo de la Barcelona de Santo Tomé de Corrientes, ¿sí? Manejo 2 idiomas, castellano e inglés, ¿sí? Trabajo en investigación, ninguno. ¿Sí? Bueno, van a poner un puntaje.
y después va a tener el puntaje de su examen de ingreso. Y al lado voy a tener otro colega que viene de la UBA, ¿sí? Que tiene un promedio de 9, que habla idioma francés e italiano. Ya, ahí ya voy muerta, porque yo hablaba idioma, no, español e inglés. Este ya habla francés, italiano, ¿sí? Y que presentó 5 trabajos de investigación. ¿A quién van a elegir? Si ustedes piensen, ¿a quién van a elegir? Le van a elegir el de la UBA, les puedo asegurar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está más calificado, ¿sí? Porque es un médico que ya tiene conocimientos de investigación, fíjate que habla 3 idiomas, promedio de 9, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es una forma de poner un tope a la residencia. Entonces, decirles diplomáticamente, sí, rendiste, saliste bien, pero no alcanzó, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso tienen que tener en cuenta, que no es ahora esta materia, no les va a servir nunca más, sí, le va a servir. Y a los que van a hacer rivalidad en Brasil, les cuento, porque después sus compañeros me llaman a mi WhatsApp, ¿sí? Y me cuentan que sueñan conmigo cuando están por rendir eh, la, la rivalidad en Brasil, ¿sí? Porque el 50% de las preguntas que le hacen es de epidemiología, ¿sí? Es una forma elegante de decirte, y no tenés conocimiento, no podés ingresar. Entonces, aprovechen, ¿sí? No pierdan el tiempo, o sea, den el uso clínico de esto. No lo vean como algo de definiciones, sino que aplíquenlo a su clínica médica, ¿sí? Aplíquenlo en todas las especialidades que están haciendo, ¿sí? Cuando estén cursando, no sé, alguna especialidad, qué sé yo, oftalmología, ¿por qué les dicen que el tratamiento de cataratas es este, ¿sí? ¿Y por qué no otro tratamiento? Y entonces ahí es cuando ustedes se van a dar cuenta que eso que le están contando en realidad es porque el médico o el docente que está hablando estuvo leyendo trabajo de investigación y en la actualidad está usando este tratamiento para cataratas, ¿sí? Y eso surge de trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, y lo otro es que tienen que saber que todo lo que sabemos en medicina viene de trabajo de investigación, ¿sí? Nosotros ya no leemos, sí, leo por ahí, no es que no leo nunca, pero leo sí mi libro de fisiología pediátrica, a veces cuando no me acuerdo bien cómo era la fisiología de la diarrea, si era la mepecíclico, si era absortiva, si era secretiva, cómo era. Pero le doy una leída porque no recuerdo bien, pero después cuando empiezo a mirar ya recuerdo, ¿sí? Pero ahora, cuando yo estudio, yo miro trabajo científico, ¿sí? Estoy viendo qué es lo que están usando en diarrea aguda, ¿sí? Están usando probióticos, prebióticos, ¿sí? Se sigue usando el bismuto o no, ¿sí? Seguimos con la sal de hidratación. Eso es lo que voy aprendiendo, ¿sí? Lo otro ya está. Lo del libro ya está, ¿sí? Ahora escucho lo nuevo. ¿Qué nuevo hay en el tratamiento para la diarrea aguda? ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo concepto de diarrea aguda? ¿Sí? Ahora están hablando de los biomas que tienen los diferentes niños, digamos, en su parte intestinal, que son bacterias, ¿sí? Que están a nivel intestinal, que hacen que el niño desarrolle o no tal o cual enfermedad, ¿sí? Como ser diarrea o alergia alimentaria o asma, ¿sí? Y entonces eso es lo nuevo ahora. ¿Estamos? ¿Sí? Ya no es más lo secretivo, lo absortivo y todo eso que ya aprendí hace rato, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es la forma de adquirir conocimiento. Ya no es más, puedo leer el libro que es lo básico, la clínica, digamos, la fisiología, la fisiopatología, ¿sí? Pero lo nuevo es porque voy escuchando trabajo de investigación de otros médicos, de otros profesionales, ¿sí? Que están investigando ideas, eh, que, que vienen de uno observar nada más. No crean que los que hacen trabajo de investigación somos iluminados, que nos cae el conocimiento de la estratosfera y somos, no es así. Es nada más que
sentarse a observar qué es lo que le pasa al paciente, ¿sí? Nada más, y asociar, y decir, ¿por qué a este le pasa esto y por qué al otro no? Es eso. Nada más que esto lleva a pensar, ¿sí? Y la mayoría no les gusta pensar, ¿sí? Ustedes están acostumbrados a que yo dé una información concreta, básica, usted aprende en tipo un abecedario y terminó la clase, ¿sí? O sea, no les gusta pensar que más allá hay de lo que estamos estudiando o viendo en este momento, ¿sí? O sea, quieren que yo se dé una clase magistral y toman ese conocimiento y terminó, ¿sí? Bueno, no es más así, ¿sí? No debe ser así. Ustedes tienen que escuchar la clase, referirse a la bibliografía y sacar sus conclusiones y explicar, ¿sí? Lo que entendieron, ¿sí? En todo lo que sea clínica, cirugía y especialidades, a ustedes les van a preguntar lo básico, ¿sí? Ninguno de ustedes va a hacer un examen en el cual, por ejemplo, hago un ejemplo. Si rinden pediatría, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo hacer una pregunta pediátrica de conocimiento y decir, ¿usted está de acuerdo en el uso de salbutamol como broncodilatador en los cuadros de bronquiolitis de los pacientes pediátricos? Y estás rindiendo un examen de pediatría. Alguno me va a decir, sí, está indicado el uso de salbutamol, ¿sí? Y entonces yo pregunto, doctor, ¿y dónde actúa el salbutamol? Y alguno que estudió bastante me va a decir en el músculo liso del bronquio, ¿sí? Perfecto, doctor. El paciente que tiene 6 meses, ¿tiene desarrollado totalmente el músculo liso bronquial? Y el que estudió bastante me va a decir, y no, la verdad que no tiene todo desarrollado. Recién a la edad de 8 años estudié que el bronquio desarrolla totalmente el músculo liso de los bronquios. Y entonces, doctor, ¿por qué utiliza salbutamol en un paciente de 6 meses si usted sabe que no hay desarrollo de músculo liso bronquial? Y porque está en la norma, dice que usemos, ¿sí? ¿Se entiende? Vieron que eso es porque hay diferentes, digamos, conocimientos que vamos escuchando nosotros y donde nos van explicando el uso del salbutamol. Hay teorías, o sea, hay teorías y hay lugares en que no utilizan el salbutamol en ese tipo, en los pacientes menores de 6 meses, porque su hipótesis es que no tiene lugar de acción, ¿sí? Y entonces dicen, no se puede utilizar el salbutamol. Y en cambio, hay normativas, como las que ustedes les enseñan, donde dicen hay que usar salbutamol, hacer el rescate con salbutamol, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Pero eso uno va adquiriendo con el tiempo, uno va escuchando lo que dice uno, lo que dice el otro, y después saca sus conclusiones. ¿Estamos? Entonces, eso es después cuando termine la carrera, el conocimiento que uno va adquiriendo, ¿sí? De la investigación de otros médicos, qué conocimientos sacan, o si ustedes quieren hacer la investigación, qué conocimientos sacan y cómo lo utilizo yo para el tratamiento en mis pacientes. ¿Lo uso o no lo uso? ¿Sí? A mí me parece que eso que escuché, me parece correcto usar en mis pacientes, o a mí me parece que mi grupo de pacientes no va a poder utilizar tal o cual medicación, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es el fin, digamos, eso es eh, lo que yo quiero que ustedes saquen de esta materia, ¿sí? Que la utilicen después en sus trabajos, en sus planteos clínicos cuando hagan, ¿sí? Vieron que a ustedes le dicen, por ejemplo, hay para distintas patologías, le dicen, hay criterios mayores y criterios menores, le dicen, ¿sí? ¿Y por qué son mayores y menores? Y porque hay cierto grupo de pacientes que se presentan con los criterios mayores más frecuentemente y otros menos con los criterios menores, ¿sí? ¿Estamos? Eso es por qué. Porque investigaron a ese grupo de pacientes y vieron que frecuentemente era de ver en esos pacientes y dijeron, esto es más frecuente, criterios mayores.
Y esto es menos frecuente, criterios menores, ¿sí? Pero eso es donde surgió, de observar a los pacientes. ¿Estamos? Y entonces nosotros en esa patología aplicamos esa situación del paciente. Y decimos, criterios mayores, criterios menores, ¿sí? Hay muchas enfermedades que son, ¿sí? Cuando hacemos, qué sé yo, cuando clasificamos el coma, por ejemplo, hacemos lo mismo. Lo que hicieron es, observaron cómo estaban los pacientes en los distintos estadios y pusieron una puntuación, ¿sí? Y nos dijeron, coma, grado 1, grado 2, grado 3, grado 3. ¿Estamos? Pero eso surge todo de haber observado a los pacientes. Bueno, esa es la aplicación clínica que yo quiero que saquen de esta materia. Utilizarlo a esto en la parte de clínica, ¿sí? Que es lo interesante, digamos, de lo que ustedes observen en sus pacientes, o lo que van a observar después en sus pacientes. ¿Estamos? Y saber que cuando vayan a un congreso sepan entender lo que le están explicando, ¿sí? Sepan entender cuando le digan el RR es tal cosa, el O-ratio es tal cosa, ¿sí? Que el índice de coeficiencia es tal cosa, ¿sí? Porque para que sepan cuando yo me recibí, ¿sí? Si bien yo tenía algo de conocimiento, cuando yo fui al primer congreso me hablaron así y me hablaron en chino básico, ¿sí? Y yo decía, y esto no estoy entendiendo nada de lo que me están explicando de la patología y cómo hago. Y entonces tuve que estudiar, ¿sí? Y eso hizo que yo estudie, ¿sí? Esta materia que decía yo, esto es más horrible para un médico, pero iba al congreso y no entendía, ¿sí? Y después resulta que aplicándolo a la clínica es lo más fácil y lo más lindo para poder hablar con otros médicos, ¿sí? Porque los otros médicos hablan de esta forma, ¿sí? Cuando uno se reúne con médicos de su especialidad en otro lugar, te preguntan, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de mortalidad que manejas en neonatología en tu hospital? ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia de prematuros que tiene? ¿Qué edad gestacional es más frecuente? Y uno tiene que saber, ¿sí? Si es que le interesa. Hay gente que no sabe ni cuántos partos tiene en su hospital, bueno, ese es otro tema, ¿sí? Pero cuando estén con otros profesionales van a ver que ellos hablan de esa forma. Si van a hospitales de buen nivel, hablan de esa forma, ¿sí? Nos dicen, y más o menos tengo 90 partos, más o menos tengo 90 partos por año. No existe eso, ¿sí? No existe ese más o menos. No sabés lo que tenés, es la conclusión, ¿sí? Y eso te da vergüenza. Entonces, después hace que vos empieces a hablar también diferente, ¿sí? Eso es lo que aprovechen en esta parte de epidemiología. ¿Estamos? La clase está en la plataforma, de todos modos, si quieren, entren a Google, si quieren, o a cualquier buscador, pongan módulos de vigilancia epidemiológica, vigía, y le va a bajar los módulos que vamos a desarrollar en estas 3 o 4 clases, y después va a entrar la clase de metodología, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Quedaron No, todos, doctora. quedaron todos abrumados para el ingreso en la residencia que les dije? ¿Quedaron pensando? ¿Cuántos Un módulos? poco. En tercer año les dije exactamente lo mismo. Espero que alguno haya escuchado y haya hecho algo, ¿sí? De algún trabajo de investigación. Encima en la facultad había hasta el año pasado, ¿sí? Para que presenten trabajo de investigación. Espero que alguno haya escuchado algo y tenga un trabajo de investigación hecho para su ingreso a su residencia, ¿sí? Y si no, ahora cuando ingresen se van a acordar, como dicen algunos compañeros, que tengo su cara acá presente, dice cuando escucho y digo por qué no le escuché cuando hablaba, ¿sí? Ahora ya fue, ¿sí? Así que si pueden corregir algunas cosas, corrijan. Por lo menos idioma, ¿sí? Por lo menos idioma. ¿Estamos? Apunten ahora para la especialidad, para su promedio de facultad, ¿sí? Y bueno, si ya no hicieron un trabajo, entren a la residencia y levanten la mano para hacer trabajo de investigación. Yo quiero hacer trabajo de investigación, ¿sí? Y corrijamos de esa forma. ¿Estamos? Bueno, el martes que viene seguimos con salud pública y el miércoles de nuevo epidemiología. El miércoles vamos a desarrollar variables
vamos a clasificar las variables, vamos a ir dando ejemplos de las distintas variables, cómo vamos a usar de lo que existe aplicado a la clínica, ¿sí? Y por qué usamos esas variables. ¿Estamos? Gracias, doctora. ¿Listo? Nos vemos, que sigan bien. Gracias, doctora. Gracias, Chao. doctora. Nos vemos, doctora. ¿Están todos de Santo Tomé? No, Sí. yo estoy en No. Buenos Aires. No, doctora. Bueno, los que están por Santo Tomé, les pido que se cuiden porque estamos teniendo bastantes casos positivos, muchos contactos, estamos con aislamiento, inclusive personal del hospital, así que los que estén acá, traten el fin de semana, si salen, no ir a mucharse por ahí, ¿sí? Salgan, sepárense un poquito, ¿viste? Pongan las mesas un poco separadas, ¿sí? Y cuídense porque estamos teniendo bastantes casos de COVID, ¿sí? Y es nada más que porque nos vamos y nos juntamos y nos olvidamos y qué sé yo, lo que hacemos, compartimos todo y no nos acordamos que sigue el COVID dando vueltas, ¿sí? Así que si van a, no es que no quiero que no salgan, sino que si salen, hagan su protección adecuada, ¿sí? Lo mismo para los demás que están en otros lugares, pero los que están en Santo Tomé estamos cada vez, estamos todos los días, todas las tardes, hay casos nuevos, más casos nuevos, ¿sí? Y es porque estamos en contacto, no estamos respetando la distancia, digamos, ¿sí? ¿Está? Bueno, nos podemos ir, que sigan bien. Buen fin de semana, doctora. Chao, hasta Igualmente, luego. doctora.